América Profunda se llama mi propuesta de arte participativo. Primero por la tradición oral familiar de ser descendientes del rey Huetarta Rita, que se hunde en lo profundo del tiempo, pero también lo elegí como título de mi proyecto de arte relacional, luego de leer al filósofo y antropólogo Rodolfo Kusch y su libro del mismo nombre. Esto ahondó mi interés en nuestro pasado y nuestros ancestros. Con él aprendí a valorar nuestra verdadera identidad y con ella a conocer más profundamente el gran valor, la riqueza y sabiduría de nuestros antepasados indígenas, los primeros habitantes de estas tierras latinoamericanas. Noté como todos nos interesamos más por lo foráneo y dejamos de lado nuestras verdaderas raíces. No le damos la verdadera importancia que esto tiene y por lo tanto desconocemos mucho de ellos. Es así como nace esta actividad de hoy. Hoy quiero que todos encontremos en nosotros mismos qué tanto de indígenas hay en nuestras vidas, en las comidas, las palabras que utilizamos, las costumbres, etc. Con la conquista, nuestros indios fueron doblegados y obligados a dejar sus auténticas tradiciones, su verdadero modo de vida, su vestimenta, su religión, etc. Y desde ese momento es cuando el hombre latinoamericano pierde su verdadera identidad y copia, porque copiando al colono se siente más importante su forma de hablar, de pensar, de vivir. Crece entonces en nuestros países el total interés por ser uno de ellos, y es cuando lo europeo se apropia de nosotros en la educación y nuestra vida en general. Estos otros países nos aportaron y aportan cosas muy importantes que nos ayudan a crecer, pero nos hemos olvidado de nuestras verdaderas raíces. Con esto no somos entonces ni extranjeros ni latinoamericanos, y es cuando la cultura que se nos enseña, así como las instituciones en que se organiza nuestra vida, son las propias del así llamado mundo occidental. Pero nosotros, los latinoamericanos, no somos estrictamente occidentales. Es cierto sí que los profesionales, así como todos quienes hemos adquirido lo que llamamos cultura a través de los mecanismos oficiales, escolares y universitarios, poseemos algo así como una superestructura mental formalmente coincidente con la cultura occidental, propia de Europa occidental y los Estados Unidos, y sobreinjertada ahora en el resto del mundo. De esa cultura y de esos criterios enmarcados en experiencias y realidades que definitivamente no son las nuestras. A propósito del pensar indígena y las diferencias de este con el pensar occidental, la mente de lo occidental se dirige a la realidad con la intencionalidad de captar objetos. El indígena, más que objetos, capta aconteceres. El indígena no ve como nosotros un algo estable poblado de objetos, ve más bien una especie de pantalla sin cosas, pero con intenso movimiento, pudiendo ser este movimiento fasto o nefasto. En actualidad existen en el continente americano unas 900 lenguas indígenas y las hablan más de 30 millones de habitantes. La mayoría de las lenguas indígenas tiene una característica en común. Se trata de lenguas orales. Los hablantes en su mayoría no han estudiado nunca sus lenguas maternas en escuelas y por consiguiente no las saben leer ni escribir. Hasta hace poco tiempo, la mayor parte de los países en los que se habla lenguas indígenas no intentaba apoyarlas y su objetivo principal era enseñar a los indígenas lenguas coloniales, o sea, español, inglés o portugués brasileño. Puesto que durante los últimos 20 años ha crecido el interés por las lenguas indígenas, algunos gobiernos, bajo la presión de grupos indígenas, adoptan una legislatura para que estos idiomas sean protegidos y apoyados. Pero a pesar de que un gran número de organizaciones intenta mejorar la posición social de ellas, así como ampara proyectos de revitalización y motivación destinados a los hablantes, se calcula que de las 900 lenguas indígenas, 300 están en vías de extinción. El nombre Costa Rica, según algunos estudiosos, es una palabra que proviene del huetar cocorrique o cotoquerrique. El idioma oficial de Costa Rica es el español. Sin embargo, es un país lingüísticamente diverso, pues a pesar de su pequeña extensión geográfica, en su territorio se hablan 6 lenguas autóctonas. Estas lenguas son el maleco, también se le conoce con el nombre de guatusi. Es hablado por cerca de 800 personas en la región noroeste de la provincia de Alajuela. El cabeca se habla en la cordillera de Talamanca y en la región del Pacífico Sur.
El bribri se habla al sur de la vertiente atlántica, provincia de Limón, en la cordillera de Talamanca y en la región del Pacífico Sur. El guainí se habla en diversos territorios indígenas ubicados al suroeste de la provincia de Punta Arenas, colindando con Panamá. El bogotá se habla en los mismos territorios que el guainí, lengua con la que se encuentra estrechamente relacionada. El boruca se habla en las reservas de Boruca y Curre, pero hay investigadores que dicen que está muy contaminada. A la llegada de los españoles en el territorio costarricense existía una diversa cantidad de grupos indígenas, la gran mayoría de los cuales se extinguió durante la colonia o en los primeros años posteriores a la proclamación de la independencia, cuando la negación de su cultura fue aún peor. Debido a esto, hay muchas lenguas que dejaron de existir y por lo que el material que se dispone para conocer estas lenguas es escaso o inexistente. Algunas lenguas de las que se tiene constancia son las siguientes. El chorotega, a la llegada de los españoles, ocupaba la península de Nicoya y la provincia de Guanacaste, y se extendía por Nicaragua y Honduras. Del chorotega se conserva cerca de 300 palabras y algunas frases. El huetar fue la lengua más importante de la Costa Rica precolombina. Se habló a lo largo de todo el Valle Central hasta la región Pacífico Central y la cordillera de Guanacaste. Durante la colonia fue considerada lengua general de la provincia de Costa Rica, y de hecho varios misioneros la aprendieron. Se sabe que se redactó un catecismo, el cual hasta la fecha no ha aparecido. Actualmente solo se conservan algunas palabras tomadas de documentos coloniales, sobre todo nombres propios, y algunos términos de sustrato. Gracias a este material se sabe que el huetar fue una lengua chibcha y que varios costarriqueñismos provienen de ella. También otra lengua es el suerre. Se habló en la región norte de la provincia de Heredia hasta el margen del río San Juan. El corobicí se habló en la banda oriental del Golfo de Nicoya, entre los ríos Tempisca y Avangares. De esta lengua no quedó ningún dato. El quepo se habló en las inmediaciones de lo que hoy es la ciudad de Pardita. El coctu y el quequesque, de ellos no se tienen datos. Tradicionalmente Costa Rica no ha tenido una política de aceptación de su multiculturalidad. El mayor avance que se ha dado al respecto fue la reforma del artículo 76 de su Constitución Política, el cual actualmente indica lo siguiente. El español es el idioma oficial de la nación. No obstante, el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales. Yo creo que hemos olvidado el verdadero sentido de la vida engendrado por nuestros indígenas. Ellos respetaban seriamente la naturaleza, tenían una fuerte relación y comunicación con ella, aprendían de ella, sabían lo que era el verdadero sentido de la vida, de la emoción, del sentimiento. Ellos eran seres espirituales más que materiales. Si el mundo no acallara la sabiduría del indio, este sería un mundo aún mejor.